Bueno chicos, vamos a ir con lentes monofocales, sus categorías y vamos a practicar un poquito inversiones, ¿bien? Lentes monofocales, ¿cuáles son las características más allá de que pueden ser positivas convergentes, divergentes negativas, atismáticas, ¿sí? Lo que tiene el monofoco quiere decir que corrigen una sola distancia focal, ¿bien? Estoy corrigiendo una distancia determinada, una sola, que puede ser lejos, intermedia o cerca. Son las únicas que se dividen en dos categorías, de stock y de laboratorio, porque después todo lo que son lentes multifocales, ocupacionales o bifocales que ya corrigen más de una distancia, son todas lentes que ya son de laboratorio. Bien, la única que se divide en estos dos rangos, en estas dos partes de stock y de laboratorio, son las lentes monofocales. Estas dos categorías, ¿por qué se dividen? De acuerdo al valor de potencia esférico y cilíndrico que tiene la fórmula de la receta que nos va a traer el paciente, ¿sí? Hay rangos que determinan si la lente es de stock, que en el caso de las lentes de stock son más económicas. ¿Por qué? Porque se hacen en grandes volúmenes. Los laboratorios generalmente siempre las tienen disponibles al momento porque son las correcciones más pedidas, las correcciones que más salen. Entonces ya están pretalladas. A diferencia del laboratorio, que ya tanto sea la lente o la lente con un tratamiento particular, siempre va a ser mucho más costoso, ya que se hacen por encargo a medida. Bien, que es la característica también que tienen todas las lentes bifocales, multifocales y ocupacionales, que ya tienen más de una potencia. Ya son todas lentes de laboratorio porque son todas lentes que se hacen a medida. Teniendo en cuenta esto, vamos a ir a cómo determinar si una lente es de stock o de laboratorio mediante los rangos y las inversiones. Chicos, vamos con lo que son rangos de lentes de stock. En el caso de que sea orgánico o orgánico Trivex, ya sea blanca la lente, blanco con AR, blue con antirreflejo, blanco con tratamiento UV o blue MR8 con antirreflejo, los rangos van a ser esféricos más menos 6 dioptrías con cilíndrico más menos 2 dioptrías. En mineral blanco y foto también más menos 6, cilíndricos más menos 2. Orgánico Trivex, foto con antirreflejo y policarbonato blanco, blanco con AR y V400 es esférico más menos 4 dioptrías, cilíndrico más menos 2 dioptrías. En el caso del MR8 Blue extendido va a ser más 6 dioptrías, menos 10 dioptrías, cilíndricos más menos 4 dioptrías. Bien, cualquier tipo de corrección que se salga de este rango en cualquier material ya va a ser una lente de laboratorio. Bien, que las lentes de laboratorio en la lista de precios las van a encontrar con más de 10 dioptrías esféricas o menos de 10 dioptrías esféricas. Bien, ahora vamos a hacer una tablita para recordar el tema de los materiales, los índices y cómo calcular los diámetros y las diagonales mayores, y en qué caso usar ciertos materiales y en qué otro caso usar otros determinados materiales dependiendo de la corrección que tenga la persona. En la familia de las lentes orgánicas, que son todos polímeros, ¿sí? Son lentes plásticas, que son las lentes que más se usan en la actualidad, tenemos diferentes tipos de polímeros que van a hacer que la lente tenga diferentes características, ¿sí? Las que nosotros trabajamos son el CR39, que es el orgánico básico, es la primera lente orgánica que salió al mercado. Después tenemos Trivex, policarbonato, alto índice 1.67 y alto índice 1.74. Desde el CR39 hacia abajo, el índice de refracción va a ir aumentando. Yo les nombraba la otra vez que el índice de refracción es la velocidad con la que la luz viaja en un determinado material y se representa con esa letra N. Bien. Con respecto a cada uno de estos tipos de polímeros de lentes orgánicas, cada una va a tener sus características, ¿bien? Más allá de que desde el CR39 el alto índice, cada vez ese índice de refracción se verá siendo mayor, lo que tiene una en relación a la otra es que, por ejemplo, tanto el CR39 como el Trivex son las únicas dos lentes que se pueden colorear, que se pueden teñir en el caso de hacer anteojos de sol. Policarbonato y las dos consecutivas, alto índice 1.67 y 1.74, vienen con una laca
antirraya que se les realiza porque son materiales más blanditos en el centro del bloc, que hace que no se puedan teñir en coloraciones muy oscuras, apenas se les puede dar un tinte muy suave. Entonces únicamente vamos a poder hacer lentes de sol en CR39. Bien. Bien, chicos, en correcciones elevadas mayores a 450 dioptrías, sean negativas o positivas, ¿sí? Al igual que los astigmatismos, ya cuando son cilíndricos mayores a los 10 dioptrías son astigmatismos altos. Pero bueno, acá en las partes esféricas, ¿sí? Mayores a 450 dioptrías, sobre todo en lentes negativas. Mientras mayor sea el índice de refracción de la lente y más pequeño sea su diámetro, nos va a permitir conseguir lentes más delgadas y estéticas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esas dos características, sobre todo en los miopes, que son los que suelen desarrollar correcciones más altas, ¿bien? Entonces, ¿cómo es esta regla? Mientras más alto tengamos el índice de refracción de nuestro material y tengamos diámetros más pequeños, es decir, monturas más pequeñas, la lente va a quedar más delgada y estética. Al contrario, cuando tenemos índices de refracciones bajos y diámetros grandes, la lente va a quedar más gruesa. O sea que las monturas grandes, chicos, son ideales únicamente para las correcciones más bien bajas. Cuando son correcciones elevadas, mientras más elevada es la corrección, más chiquito hay que tratar de buscar el armazón. Pero ya con una corrección, por ejemplo, 450, en lo posible tratar de buscar monturas más bien medianas, no tan grandes, para que estéticamente quede bien. Con respecto a las lentes, toda lente tiene un centro óptico, ¿sí? Ese centro óptico se encuentra donde está el centro de curvatura de la lente y es el lugar por excelencia, ¿sí? Es por donde pasa el eje óptico y es el lugar donde va a estar mejor definida la corrección de esa lente. El centro óptico de la lente se debe interceptar con el eje visual para lograr una buena agudeza visual. Bien, para que ustedes vean ahí, el centro óptico de la lente debe interceptarse con el eje visual. Ese eje visual pasa por el centro de la pupila. Por eso tomamos la distancia interpupilar de lejos y la distancia interpupilar de cerca. La distancia de lejos, los centros de lejos, deben tomarse primero ocluyendo un ojo y luego ocluyendo el otro, siempre con uno de los dos ojos ocluidos para que estos estén en posición primaria de mirada. Bien, cuando yo ocluyo un ojo, lo que va a hacer el ojo que no está ocluido es como si estuviese mirando de 2,5 metros en adelante, al infinito. ¿Qué significa posición primaria de mirada? Que los ojos no van a estar haciendo conversión, ¿sí? A diferencia de cuando tomo los centros ópticos de cerca, que siempre los indico más o menos colocando el dedo a 30 centímetros, 40 centímetros de la persona o indicándole de que mire con sus dos ojos abiertos, no con uno ocluido y el otro no, sino con sus dos ojos abiertos, la punta de mi nariz, ya que voy a tomar esos centros de pupila y la persona, al estar mirando un objeto, enfocando un objeto cercano, va a estar realizando un poco de convergencia. Bien. Esto de acá, chicos, es un armazón y acá les indico 3 factores que hay que tener en cuenta. El punto oscuro del centro es el centro óptico, ¿bien? La distancia que hay entre los dos centros ópticos se denomina distancia interpupilar, ¿bien? La línea que tracé de forma horizontal y paralela es la línea de montaje. Esa línea de montaje, cuando marcamos una lente en el fronto y es, por ejemplo, una lente cilíndrica o esferocilíndrica, vamos a ver que tenemos 3 marquitas. La marquita del centro es donde nosotros le pedimos entrada para que coincida con el centro óptico de la persona y las otras 2 marquitas nos van a marcar la posición del eje. Las posiciones de los ejes, si uno por ejemplo pide un eje a 40 y llega a 35 o 45 grados, siempre tenemos alrededor de 5 grados de tolerancia, ¿bien? Si hay un desplazamiento en el eje mayor a 5 grados, la lente, sobre todo en correcciones mayores a las 3 dioptrías, le diría, perdón, sobre todo en correcciones astigmáticas mayores a la dioptría, no a las 3 dioptrías, mayores a la dioptría, habría que pedirlo de nuevo, ¿sí? No hay que modificar los ejes en lo posible
más de 5 o 6 grados aproximadamente. Esa es la tolerancia que se tiene. Con respecto sí a los centros ópticos, cuando son correcciones mayores a las 3 dioptrías, hay que tratar de que no haya un desplazamiento, ¿sí? Porque eso genera un efecto prismático y hace que la persona no logre buena agudeza visual. Para eso tenemos que conocer de diámetros. ¿Cómo se calcula el diámetro de una lente para que la podamos centrar de forma correcta? Desde el centro óptico hacia la diagonal más larga, que generalmente es la del borde inferior externo de los armazones, vamos a tomar esa distancia. ¿Bien? Se toma esa distancia y se multiplica por 2. Eso nos va a permitir un correcto centrado porque vamos a conocer el diámetro de la lente, ¿sí? Cuando sacamos esa diagonal mayor y vemos que, por ejemplo, nos da 42 milímetros, si esos 42 milímetros los multiplicamos por 2 nos va a dar 84 milímetros. Y es importante conocer que generalmente no se suelen realizar lentes con un diámetro mayor a los 70 milímetros. Entonces es conveniente tomar esa diagonal mayor para saber que esa lente no nos va a quedar descentrada, ¿sí? No nos va a quedar, o si nos va a quedar descentrada, poquitos milímetros. Cuando son correcciones altas, chicos, es importantísimo que los centros coincidan, si no el efecto prismático que se genera es muchísimo mayor. Cuando es una lente con una corrección bajita, de última se toleran alrededor de 5 milímetros aproximadamente también como máximo de desplazamiento de centros. Pero hay que tratar de que eso no suceda. Por eso en los anteojos de sol tratamos de que no sean ni muy curvos ni muy grandes, porque con una lente de 70 milímetros no vamos a llegar a centrarlo de forma correcta. Bueno, chicos, para repasar las principales características de este tipo de materiales, ¿bien? Tanto el CR39 como el Trivex se pueden teñir con una coloración hasta 4 y el material funciona muy bien en armazones aro completo y media montura, ¿bien? Ya cuando es un anteojo perforado, un armazón perforado, no suelen tener tanta resistencia a la torsión y al impacto, por lo tanto es recomendable el MR8, el poli y los alto índice, ¿bien? Pero ¿qué característica tiene este MR8, poli y orgánicos alto índice? No se pueden colorear, el poli solo se le puede dar una suave tonalidad, ese tratamiento UV, ese sepia 25 suave, ese se le puede dar un verdecito, un grisecito, pero muy, muy, muy suave porque la laca no permite que la tintura entre en la profundidad del material del bloque. Y sí son más resistentes a la torsión y el impacto, por lo cual son ideal para niños y para armazones perforados. ¿Bien? Esas son las características a grandes rasgos de estas diferentes familias de polímeros. Bueno, acá chicos les voy a hablar un poquito de lo que son las lentes minerales, ¿sí? Porque también las van a encontrar en la lista. Y también ya les pasé lo que son los rangos de stock en las que se encuentran, ¿sí? Con corrección pueden pedirse en blanco o fotocromático. Son las dos terminaciones disponibles, ¿bien? Únicamente blancas, común, o con tratamiento fotocromático. Se pueden pedir, o sea, se vienen con antirreflejo, se pueden pedir con antirreflejo, pero como la superficie de la lente queda tan pulida, prácticamente no tiene poros el mineral, el tratamiento antirreflejo, al ser un tratamiento superficial, multicapa, que se hace en la parte externa e interna de la lente, no suele adherirse bien, por lo cual se deteriora más rápido, suele saltarse, entonces no es recomendable hacer lentes minerales con antirreflejo. Otra de las características que tienen estas lentes es que no pueden teñirse. La única lente que nosotros tenemos para poder pedir con corrección y color, que solamente viene en color gris 4, es la Fancolor de FBD. Es una lente que al ser vidrio, la tintura no ingresa a los poros adentro, al bloque de la lente para poder teñirse. Y siempre que veamos lentes de color minerales, como en el caso, por ejemplo, de los anteojos Ray-Ban que vienen con lentes minerales, al momento de derretir el silicio para hacer el bloque, ahí se le coloca la tintura cuando se está haciendo el vidrio, ¿bien? No una vez que la lente ya está hecha, no se puede teñir. Se le coloca la coloración al momento de fabricar el bloque.
Otra de las características que tienen estas lentes es que solo se pueden calibrar en armazones aro cerrado, ¿sí? Ya sean de acetato de metal, pero únicamente aro cerrado. No se pueden ni ranurar ni perforar, ya que al ser vidrio, la lente se astillaría, se rompe, ¿bien? Así que únicamente en armazones aro cerrado. ¿Cuáles son las características que tienen estas lentes en diferencia a las lentes orgánicas? Es que la superficie que tienen es más resistente a las rayas porque es un material más duro, pero si se golpea se rompen, entonces son peligrosas en cuanto si una persona puede llegar a tener algún accidente con el anteojo puesto, y también por el hecho de que si se les llega a caer el anteojo muy probablemente la lente se rompa, por eso prácticamente ya están en desuso. Y acá yo les coloco que están indicadas solo para casos especiales. ¿A qué me refiero con estos casos especiales? Y generalmente en algunos tipos de oficio, de profesión, por decirle si es una persona que es un albañil, un mecánico o una persona que vive en un lugar con mucha tierra, mucho polvo, ¿bien? Al tener una superficie más resistente a las rayas, esto va a hacer que la lente no se deteriore tan rápido, ¿sí? Siempre y cuando no tenga un golpe y se rompa. Pero sí la superficie es más dura. Entonces, para esos casos muy puntuales, en donde la persona manifieste que por su tipo de trabajo las lentes orgánicas se le rayan con mucha velocidad, más allá de que seguramente también no está teniendo el cuidado de limpieza adecuado, se puede indicar una lente mineral. Pero bueno, por el momento se consiguen. Vamos a ver si en los próximos tiempos siguen viniendo. Se consiguen mucho menos que las lentes orgánicas, que ya prácticamente a las lentes minerales las han desplazado del mercado.